Estás escuchando Instrucciones para Vivir en Japón, un programa de japonés chido donde chismeamos sobre todas esas cosas que no pueden ser sino japonesas. Bienvenidos. Japonés chido. Si desperdicias el arroz te vas a quedar ciego, me advirtió la señora Iwamoto al ver mi plato. Aunque solo quedaban 2 granitos esparcidos en los bordes del cuenco, la advertencia parecía más legítima que nunca ante la crisis del arroz que acecha a Japón. No, no es por eso, se rió. Es porque los dioses viven en el arroz. Mira. Se levantó hacia el altar de la cocina y tomó un grano del montoncito que había junto a la sal. ¿Lo ves? Al centro del grano había un punto aperlado que resaltaba debajo del cuerpo. Cuando las flores de los cerezos en las montañas caen desperdigadas, a finales de abril, los dioses bajan desde lo alto en los pétalos para imbuirse en el río y la tierra. Aunque todos los granos bañados con el sol tienen espíritu gracias a la diosa Amaterasu, depende del entorno natural y espiritual para que las deidades se imbuyan en el arroz. Aunque los que hay en el pueblo son surcos muy pequeñitos, las mujeres se aseguran de proteger el entorno para consagrar a los dioses en el arroz y hacer con él ofrendas, rituales y fiestas para devolverlos después a las montañas, donde habitan. La señora Iwamoto regresó el granito de arroz a su altar. Mira, este arroz no es de los que está en crisis. Güey, ¿qué pedo, anda? ¿Cómo están? El agradecimiento perpetuo a la bandita del Patreon por hacer posible Instrucciones para Vivir en Japón, que es un chisme que usted ya lo sabe, ya lo reconoce, ya, pues donde sea que uno va, ¿no? Con Ibargüengoitia en mano, sabe reconocer Instrucciones para Vivir donde sea. Esta Instrucciones para Vivir en Japón, ya lo sabrán ustedes, es una serie que tenemos en exclusiva para la bandita de Patreon, para la bandita que apoya nuestra cooperativa ahí, y que a veces, de vez en vez, se deja asomar para el público, un poco, nada más, un poco, y luego regresa, ¿no? A las profundidades de su cooperativismo, para atender los propósitos de la camaradería ahí asida. Y, güey, probablemente se han enterado, probablemente lo han visto por allí y por allá, que el fantasma de la crisis del arroz acecha el archipiélago. Y es que en los últimos meses, sobre todo en estos últimos meses, se ha agudizado, ¿no? Esa sensación de que hay una crisis aquí en el archipiélago alrededor del arroz, pues porque escasea, porque está bien caro, porque el gobierno no está sacando las reservas que tiene, porque de repente no se entiende cómo es que se está produciendo y controlando los precios del arroz, porque de repente pareciera que hay un desabasto generalizado, de repente pareciera que todos le meten mano, como que hay mucho desconcierto alrededor. Entonces, en este artículo, que de hecho va a salir publicado en algún lugar que ya se les hará de su conocimiento, reflexiono un poco al respecto sobre el arroz y sobre la crisis, la presunta crisis del arroz, que a mi parecer está más bien en el cuerpo de la nación, esa crisis, no tanto en el grano como tal. La crisis del arroz hay que trazarla en un periodo al menos de un año, ¿no? Es decir, pues tiene sus momentos, ¿no? Tiene sus momentos, pero al menos en un año es muy factible ver el incremento del precio y la escasez, ¿no? O sea, al menos esa relación. En marzo de 2024, por ejemplo, había que pagar 2,000 yenes por 5 kilos. Y en marzo de 2025, bueno, todavía hasta mayo de 2025, ese era más o menos el precio, había que pagar 4,200 yenes por los mismos 5 kilos. Estuvo locochón porque justo en ese mayo, que yo creo que fue el momento más álgido, al menos en cuestión política, el que estaba a cargo del Ministerio de Agricultura, Totaku, dijo que las causas, ¿no? De esto fue la oleada de calor de 2023, que generó una cosecha pues un poco disminuida a lo que se había tenido, ¿no? en otros años, y que eso provocó que la nueva cosecha, ¿no? O sea, lo cosechado en 2023, pues no fuera suficiente para 2024 y que entonces la misma producción la misma cosecha que se había tenido en 2024 tuviera que ser usada para lo que faltaba de ese año, ¿no? Eso fue una, dice él. Otra de las causas, se dijo desde la oficina, fue que el precio del arroz, frente a la inflación que habían tenido otros cereales, que habían tenido el trigo, por ejemplo, que habían tenido algunos otros alimentos considerados como, pues de alguna u otra manera, básicos frente a la inflación,
había sido pues muy bueno, es decir, el arroz no había subido de precio, ¿no? Se había mantenido ahí y eso pues obviamente generaba confianza, ¿no? Como, güey, pues yo la neta sí me llevo un saco de arroz, güey, antes que cualquier otra cosa, mi saco de arroz, ¿no? Entonces, esa es otra. Luego hay que sumarle ahí el terremoto de 2024 en la península de Noto, ahí en la prefectura de Ishikawa, que el 1 de enero de 2024 pues sacudió, ¿no? a las masas peninsulares y que eso obviamente pues genera ¿no? La necesidad de distribuir, o sea, bueno, de comprar recursos para las emergencias, pero también de distribuir recursos que normalmente están guardados o acumulados para momentos de necesidad, como lo puede ser un desastre natural. Y la otra de las causas fue el sobreturismo, ¿no? Porque pues, siempre la otra edad es culpable. Digo, que el sistema, que sí, que el sistema o el concepto del turismo sí tiene mucho de eso, ¿no? Sí tiene mucha de esa, de ese arrasar, ¿no? Arrasar la cosecha. Sí son como langostas. El turismo es como es una suerte de langosta. El concepto, no necesariamente las personas que están ahí, sino que el concepto del turismo sí es como una especie de langosta ¿no? que acaba con la cosecha. Entonces, bueno, se criticó al turismo y el exceso de banda, ¿no? que había estado por el archipiélago. Se criticó también, o se observó también, que hubo una alarma, ¿no? Porque después del terremoto de Noto en ese enero de 2024, se dijo, uy, no, hombre, y el que viene va a estar más gacho, güey. El que viene, güey, ahí en Ankai, güey. Ahí para toda la banda de Kansai que está ahí, no, el que les viene va a estar bien feo. Al menos en 50 años, o sea, en los 150 años, algo ahí se va a acontecer. Así que, nada, pues sí, cuidado, la gente, cuidado. Y entonces eso también generó alarma, ¿no? Entonces, digamos que la fortaleza del arroz que había tenido frente a la inflación, la creciente demanda por el turismo, por el terremoto de Noto y por las especulaciones de que hay un terremoto que viene, ¿no? Un terremoto por venir. Entonces todo eso como que generó ahí como que pues el precio, ¿no? del arroz subiera y además se consumiera in extremis. Lo que digamos que fue como un poco la gota que derramó el vaso, ¿no? Y lo derramó a borbotones, o sea, no se cayó así como de, ay, nomás se me derramó un poquito, una servilletita para limpiar. No, sí fue como, güey, tráete el trapeador, güey. Tráete el trapeador porque esto se derramó gacho. Fue que el mismo Eto Tako, el ministro de Agricultura, en unas declaraciones en ese mayo dijo, nah, pues que, güey, la neta, pues yo nunca tengo que comprar arroz, güey, porque pues a mí me lo regalan, güey. Entonces, ahorita no sé cómo está la onda, ¿no? Porque le preguntaron sobre su opinión sobre la escasez del arroz en los supermercados, ¿no? Sobre lo que estaba preparando el ministerio para afrontar, ¿no? Esta desaparición, ¿no? De las estanterías. Y entonces él dijo, no, pues yo la neta, pues ni sé, güey, porque yo no... Pues no, es que nunca he tenido la necesidad de comprar arroz, ahí me lo regalan. Entonces, pues no sabría decirte, respecto a tu pregunta. Es más, todo suficiente para vender, dijo, güey. Es más, todo suficiente para vender. No, pues no, güey. Obviamente, es como, güey, no mames. ¿Qué haces, güey? Te hice un trabajo, güey, callarte la boca y surtir las estanterías, güey. Hazlo. Y eso pues ¿no? Todavía me da mucha risa porque en la tele salió como de esta entrevista, ¿no? Al primer ministro Yishiba. Y es como, sí, bueno, lo voy a citar para que me dé su versión de los hechos, ¿no? Y es como, ¿qué versión te va a dar, güey? Está grabado ahí, ¿no? Pues sí, güey, al final, claro que luego lo mandaron renunciar. Le digo, nada, presenta tu renuncia. Y muy cagado porque el primer ministro Eto dijo, no, sí, ya hasta mi esposo me regañó, güey. O sea, antes de que renunciara, dijo, no, se pidió disculpas. Y le preguntó, ¿va a renunciar? Y dijo, no, pues todavía me voy a reunir con el Shiva a ver qué pedo, pero pues no, o sea, ya mi esposa ya me regañó, entonces ya como que ya estamos, ¿no? Ya estamos chidos. O sea, ya, güey, ya me regañaron, güey, ya qué más quieren de mí. Pero nada, bien, le dijeron, nada, ya, no, chavo, sí vas a tener que renunciar. Y al quite entró un vato que se llama Koizumi Shinjiro, que es su jefe, Koizumi, fue primer ministro ya hace algunos años, pero este güey fue el responsable de bastantes privatizaciones que hubo en ese momento, de ejercer el neoliberalismo hacia todo vapor. Particularmente de la que me acuerdo ahorita fue la privatización de Correos de Japón. Correos del Japón ahora es una... O sea, aunque sea como que tal vez mucha banda... ¿Qué, güey? Correos del Japón no es del Estado, güey. Todo este tiempo había... Güey, pensé que, güey, ¿por qué, güey? No, la vendió ese vato, el padre del Koizumi Shinjiro. Entre más cosillas que hizo.
mandó tropas a Irak, mira. Ahora que me acuerdo, ahora que estuvo, ¿no? Ahí tensa la cosa, ese güey mandó tropas de autodefensa a Irak. Entonces sí que digas, pues preocupado, ¿no? Por la comuna. Pues no, no lo es. Y su hijo, pues, ha entrado en la política y digamos que ha hecho su caminillo por el mismo partido, el liberal demócrata, que de liberal y demócrata, pues no tiene nada, nomás el nombre. Pero bueno, así es, ¿no? Así funciona el famoso Jiminto. Y entonces ese güey había estado en 2015, si no recuerdo mal, como parte en el departamento. Los mismos partidos tienen diferentes agrupaciones, ¿no? Donde digamos que atienden a diferentes sectores dentro del partido, y él había estado en el sector dedicado a la agricultura dentro del mismo Jiminto. Entonces, en 2015, cuando Shinzo Abe era el primer ministro, ese güey ya había dicho, ¿no? Es que para mí lo que está mal, o sea, el Koizumi Shinjiro dijo, para mí lo que está mal son las cooperativas agrícolas. Eso es como que lo que no me checa, güey, como lo que siento que ahí hay que meterle mano. Y entonces, hablar de las cooperativas agrícolas, pues no es cosa fácil, porque no es cualquier institución, no es como que estás diciendo, y va a ver lo que está mal, es ese estacionamiento, güey, hay que reorganizar ahí nomás no, pues no, güey, es una organización pesada. La Japan Agricultural Cooperatives, mejor conocida como la JEA, por sus siglas institucionales, que así se llama, o sea, en japonés incluso se le llama así, la Japan Agricultural Cooperatives, y la JEA, así son sus siglas. Se creó por ahí de la posguerra, seguida la reforma agraria que se hizo en 1946, impulsada en parte pues por los headquarters, ¿no? Por los cuarteles generales del coronel MacArthur, que estaban aquí invadiendo a la banda, a la chaviza, invadiendo el archipiélago, que podemos decir que pues, nos han ido, ¿no? Aquí siguen invadiendo a su estilo, ¿no? A su estilo neocolonialista, imperialista, pero pues aquí siguen, ¿no? El caso es que una de las tantas cosas que hizo, además de la constitución, de formatear, ¿no? Meterle ahí un resetón a la nueva constitución del Japón para publicar una en 1947, fue la reforma agraria de 1946. En esta reforma agraria, digamos que de manera elemental lo que se hizo fue la repartición de tierra, ¿no? Es decir, se le dio a toda la banda que tenía, digamos que el propósito o la facultad de trabajar la tierra, ¿no? Entonces toda la banda que rentaba tierra, digamos que se le quitó esa tierra a los terratenientes y se les distribuyó de forma, pues, aparentemente equitativa, ¿no? A la banda. Eso sí, no, hubo banda que le tocó, pues, obviamente tierra, ¿no? De una o mejor calidad, más, digamos que tendida hacia cierto tipo de trabajo, pero lo que se procuró al menos en ese año o en esa década siguiente, fue plantar árboles, así a tope, para la reconstrucción del país y para la industria maderera, y los campos de arroz. Fueron, digamos que dos, al menos de las ocupaciones, entre las muchas que había, ¿no? En el campo, pero al menos esas dos fueron piramidales. Entonces la repartición de tierras pues tenía, digamos que esa orientación. Y en conjunto con esto se creó la JA y las cooperativas agrícolas para poder, uno, administrar, ¿no? La nueva organización agrícola, pero también para ser como ese vínculo, ¿no? entre la oficina gubernamental y la producción de arroz, ¿no? Y la producción agrícola en general. Lo que involucra toda la producción agrícola, pero particularmente y con interés de seguridad nacional, se dictaminó, pues el arroz, ¿no? El grano del arroz. Y entonces, digamos que la JA tiene muchas formas de funcionar, pero pues podemos asegurar que tiene un poder político, es decir, es una maquinaria de votos segura, pero también es el intermediario entre subsidios, entre todos los programas, entre, digamos que, ¿no? Todas las facilidades que se le da a la banda, la compra, por ejemplo, de equipo, ¿no? La compra de productos, etc. Dentro de los subsidios que tiene la JA, las agrícolas campesinas, está el llamado Gentan, que Gentan básicamente lo que busca hacer es controlar la producción de arroz para poder así también controlar o manejar el precio. Es decir, hay mucha banda que tiene sus campos sus arrozales y les dicen, güey, ¿sabes qué?
sé que me puedes producir tantas toneladas o tantos kilos, pero prodúceme estos nada más, ¿no? Es decir, digamos que este año este acre no me lo chambes, mejor produce otra cosa, ¿no? Y aquí te va un apoyo, una lanita. Esto lo que hace es generar, digamos que, ¿no? un control muy exhaustivo en el sentido de que se sabe que este año lo que se va a producir tentativamente, no porque siempre puede haber variaciones, pero lo que se va a producir es esto, ¿no? Entonces eso ya garantiza de alguna u otra manera un precio fijo. Además, el gobierno compra para almacenar, ¿no? En caso de emergencia, que es el caso, por ejemplo, del terremoto de Noto y otras emergencias o desastres naturales como el tsunami, aquel de 2011. Entonces el gobierno siempre compra para tener almacenado con al menos una duración de 2 años, ¿no? Entonces cada año digamos que va renovando. Y el gobierno se lo compra directamente a las cooperativas agrícolas. Entonces, de alguna u otra manera, el precio ya está establecido, ¿no? Y entonces hay un crítico, hay muchos críticos, pero hay un crítico en particular que se llama Yamashita Kazuhito. Que Yamashita Kazuhito, desde que Koizumi estuvo ahí a cargo del grupúsculo agrícola dentro del Jiminto, como que ya había metido su crítica, ya había dicho, güey, es que pinche Genta, ¿no? O sea, ese subsidio nos está chingando, güey, porque... Y utilizó esa palabra, güey, porque es que además, güey, además de escribir en japonés, tiene su think tank, su grupo, ¿no? Coalición de pensamiento pues para tirarle, ¿no? A 2, 3 sectores por acá. Entonces uno de los comentarios o uno de los artículos que tiene publicados muy recientes en inglés habla específicamente de campesinos zombies, ¿no? Dice, güey, es que a ver, vamos a ver, ¿no? El 52% de las familias, dice él, que produce arroz, siembra 1 hectárea o menos, ¿no? Es decir, 8% del total del área cultivada en el archipiélago. En contraparte, quien siembra 30 hectáreas o más representa solo el 2.4% de las familias campesinas. El 2.4% de las familias campesinas, pero el 44% del área cultivada. Es decir, 52% de las familias, ¿no? que produce arroz siembra muy poquito. O sea, siembra muy poquito y produce solamente el 8%. Mientras que las familias que representan, o sea, que cultivan un montón y que representan el 44% del área cultivada, son muy poquitas familias, ¿no? Es decir, son verdaderamente compañías hechas en todo sentido de producción, ¿no? En todo sentido que han aumentado su capacidad de producir arroz. Y esas son las que Yamashita Kazuhito dice deberían sostener la producción de arroz, mientras que quienes producen poco son campesinos zombies que deberían de estar fuera del sistema de producción, ¿no? Deberían de dedicarse a otra cosa porque dice, güey, es que con el Gentan, con ese subsidio me los están manteniendo nomás, ¿no? Y pues qué pedo, güey, o sea, estamos aquí sosteniendo esos vagos, güey, que no se preocupan, ¿no? Por chambear, malditos flojos. ¿Dónde hemos escuchado eso? ¿Dónde hemos escuchado estos comentarios, no? Ches flojos que no hacen nada, güey, deberían de ponerse a trabajar. Sin embargo, y me parece muy, muy interesante, que a Yamashita se le olvida que en términos económicos, los cuales son los suyos, tan campesino es el agricultor que siembra grandes arrozales como quien siembra un pequeño surco para el autoconsumo, para la comunidad, para la ritualidad o para la fiesta. Además, que trabajar en otra cosa para solventar sus gastos sigue siendo complementario a una labor campesina. Se le olvidó también al Yamashita que los ingresos campesinos son diversos y como pueden venir del Gentan u otros programas al fomento de la producción, también pueden venir de pagos por venta de productos agrícolas, productos artesanales o de alguna otra forma de comercio que implique salarios o retribuciones por sus servicios. Yamashita, así como el sistema, aspira a hacer de la tierra una forma exclusiva de producción. Y se olvidó que en términos sociales, me quiero pensar que se lo olvidó porque pues, de que lo sabe, pero igual y dijo, mames, güey, sí es cierto, y ya lo publiqué, qué tonto, pero se me olvidó eso. Se le olvidó que en términos sociales ser campesino significa colectividad. Y cuando hay que luchar, dice Armando Bartra, una clase. Allí están las familias campesinas de Sanrizuca que se opusieron a la construcción del aeropuerto de Narita a finales de los años 60, a sabiendas de que su construcción significaba perder la tierra y la violenta irrupción del entorno al que se refería la señora Iwamoto cuando me comentó que cultivar arroz depende del entorno, ¿no? Esto es en sentido topográfico como en la complejidad abstracta de la espiritualidad. Es decir,
¿no? Una de las tantas lógicas campesinas, porque hay muchas, nos propone pensar el territorio precisamente no como una tierra de producción, sino como el lugar en el que se habita. Y ese lugar en el que se habita, aunque se produzca, no se produce necesariamente bajo la lógica de incrementar la producción a tope, ¿no? De generar una producción eficiente o efectiva. Es decir, tiene muchas formas de pensarse y una de las tantas formas, porque no es que no lo haya, o sea, pues hay compañías agrícolas que sí tienen que, ¿no? Generar, hacer una producción eficiente del grano que tú me digas para lo que sea, ¿no? Para el propósito que tengan pensado. Pero es diferente, son muchas formas de ser campesino, eh, de existir campesino, ¿no? Como clase en la lucha, o como colectividad, ¿no? Dentro de la familia campesina, dentro de la comuna campesina. Y, y entonces ese entorno, es decir, ese territorio, es lo que da forma a ese entorno. El entorno en japonés se dice fudo, y es interesante porque utiliza el carácter de viento y de tierra. Y esto quiere decir que el entorno, el territorio, está compuesto de algo topográfico, sí, ¿no? De un territorio, de una tierra, ¿no? En todo sentido tierra, todo su concepto, tanto físico como abstracto. Pero también es el aire, también son los árboles, también es el agua que está ahí, y también es lo no visible, lo que está invisible, lo que permanece como flotando, ¿no? Como un velo que cae ahí permanentemente. Y cuando todas esas cosas se ven afectadas, entonces la vida campesina, la vida en general no puede ser, no sucede de la misma manera. Es por eso que hay continuas ritualidades y celebraciones, ¿no? Es decir, los ritmos celebratorios de la vida campesina son muy diferentes a los de la ciudad. Y es ese detalle el que a Yamashita se le pasa por alto, que también puede tener un sentido en torno a la producción. Es decir, producir no solo es para vender, también significa procurar el entorno. Pero ya llegaré a eso. Digamos que a este desprecio por la cooperativa agrícola, se suma un riesgo. Que sí, ya se lo imaginará cuál es ese riesgo. Está de acá de la banda del México, está arribita, y de acá de la banda del archipiélago, comparten un mar y una historia de imperialismo vigente. Estados Unidos. Ahora, a este desprecio por la compleja conformación campesina de quienes ven en la tierra solo un campo de producción, debemos sumar la reciente presión por parte de Estados Unidos para que Japón quite los subsidios al arroz y permita la intrusión del grano norteamericano en el archipiélago bajo la excusa de una competencia justa. Esta crisis del arroz, pues, se agudiza frente a la imposición de la administración trumpista, que exige incrementar las 345,000 toneladas de arroz norteamericano que ya entran al país. De lo contrario, flota la amenaza de imponer tarifas a la importación de vehículos japoneses. Y esto es complejo, porque dice por ahí Suzuki Shunichi, que es el consejero general del Jiminto, que a diferencia del arroz, en Japón el arroz es un asunto políticamente sensible. Y tiene sentido, me hace sentido, porque si en México se dice que sin maíz no hay país, en Japón el arroz es el cuerpo de la nación. Oye, tranquilo viejo, antes eras chévere, me dijo, me dejó alguien una vez un comentario. Porque en el capítulo del tatuaje de Patreon también, que discutimos sobre de dónde viene esta prohibición de los tatuajes en los Sento y demás. Es un capítulo para la bandita de Patreon, y ¿no? Y entonces pone así, pum, pam, un corte y dice hasta aquí, para toda la banda, para toda la perrada. Para la banda cooperativista, pues pueden escuchar el capítulo entero, pero para la perrada, pues nada más está acá, ¿no? Y entonces dijo, antes era chévere, güey. Me dio mucha risa porque dije, güey, aguante los Simpson. Pero también por el otro lado dije, bueno, pues, güey, es parte de la cooperativa. Así que si ustedes llegaron hasta aquí, es porque lo mismo está aconteciendo ahora. Es decir, la parte final de esta reflexión sobre instrucciones para vivir en Japón, la puede escuchar en Patreon, en la cual se puede usted suscribir por $5 mensuales, $9 mensuales o $20 mensuales. Cualquier aportación incluye todo el chisme. La diferencia es que si usted apoya con $20, también incluye una suscripción a la revista Tokidoki Hyakusho, revista de fotografía y narrativa, donde reflexionamos desde los diversos mundos campesinos de México y Japón sobre la dialéctica sociedad-naturaleza
de estos mundos campesinos. Así que, güey, ya sabe, se puede apoyar. Y también, si viene al archipiélago, puede escribirnos y nosotros acá, como cooperativa, como Japón es chido, le ayudamos a armar el merequetengue, es decir, le armamos todos sus hoteles, sus transportes, le damos recomendaciones de a dónde ir, todo esto con referencias mítico-religiosas, es decir, le armamos su plan pensando como, güey, no, este lugar es imperdible, güey, para cualquiera que quiera ver dónde está hacinado el mito fundacional de Japón, hay que ir acá y acá y acá y acá. Pero también relacionado pues, a la cultura popular, a la comidita sabrosa, es decir, les armamos el viaje pensando en cómo sería ver el archipiélago de acuerdo al chisme de Japón es chido. Y también tenemos la posibilidad de echar el chisme con ustedes, es decir, de hacer lo que le llaman comúnmente, vilmente, tours, pero que nosotros acá le llamamos echar el chisme, porque es lo que se hace, ¿no? Vamos por aquí, vamos para arriba y para abajo y echamos el chisme con ustedes. Y podemos hacer cualquiera de las dos, organizarles el merequetengue o organizar un chisme con ustedes, o hacer ambas, porque siempre está chilo. Así que, pues nada, un saludazo, escríbanos, apóyenos en Patreon y el agradecimiento perpetuo por escuchar hasta acá. Utsukere-sama desu.